¿Quieres saber de la doctrina de Dios? Jesús nos dice en Juan capítulo 7, verso 16 y 17: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. De vez en cuando, los hombres exponen la doctrina de que deberíamos predicar a Cristo y dejar los temas controversiales del plan de salvación y de la iglesia a un lado. Y algunos dicen, mire, simplemente prediquen a Jesús y no el plan. Otros dicen, predique a Cristo y no prediquen la iglesia. Y la idea de ellos es que podemos conseguir que más personas nos escuchen si no nos identificamos a nosotros mismos con la iglesia de Cristo. Dicen ellos que las personas se extravían si nosotros nos ponemos a hablar de la iglesia. Y esta doctrina actualmente está siendo propagada por algunos y necesita ser examinada a la luz de la... Le pregunto, queridos oyentes, ¿es posible predicar al Cristo y no el plan? ¿Es posible predicar a Cristo y no la iglesia? Yo quiero que miremos lo que podemos aprender a la luz de la palabra de Dios acerca de esto. La primera lección que necesitamos aprender es que Jesucristo está revelado para nosotros en la palabra de Dios. Y predicar completamente a Cristo es predicarlo como está revelado en esa palabra. Felipe es un ejemplo de un evangelista que predicó a Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 8, dice en el versículo 5: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Predicó al hombre. Predicó acerca de Jesús de Nazaret. Pero ese predicar a Cristo incluyó ¿qué? Si usted tiene ahí la Biblia y quiere leerlo conmigo, hágalo. Bajando ahí, después del verso 5, donde dice que Felipe les predicaba a Cristo, dice en el verso 12: Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Este texto dice que Felipe les predicaba a Cristo. Pero, ¿qué predicó de él? El verso 12 dice que predicó el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo, y las personas que creyeron se bautizaban. Podemos ver en la predicación de Cristo por parte de Felipe que él predicó el plan de salvación. ¿Qué predicó Pedro en el día de Pentecostés? Pedro predicó el plan de salvación. Cristo no es predicado completamente sin el plan de salvación. El hombre no puede ser salvo sin la obediencia a ese plan. Por tanto, es imposible predicar a Cristo sin predicar el plan de salvación. ¿Puede uno predicar a Cristo sin predicar el plan de salvación? No, mis queridos amigos. Porque cuando Felipe predicó a Cristo, predicó el plan de salvación. Dice que se bautizaron hombres y mujeres. ¿Puede uno predicar a Cristo y no predicar la iglesia? Cristo y la iglesia están inseparablemente en el propósito eterno de Dios. Y uno no puede predicar a Cristo sin predicar su iglesia. Cuando Felipe predicó a Cristo en Samaria, predicó la iglesia. Dice ahí en el versículo 12 nuevamente, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba
préstele atención, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. Les anunció acerca del reino de Dios. Uno no puede predicar la sangre de Cristo y no predicar a la iglesia. Pablo enseñó que la iglesia fue comprada con la sangre de Cristo. La iglesia, por tanto, está inseparablemente conectada con la sangre de Cristo. Ser comprado con la sangre de Cristo es estar en su iglesia. Y nosotros establecemos relaciones con la sangre de Cristo en el bautismo y entramos al cuerpo, la iglesia, por medio del bautismo. Cuando somos bautizados, somos comprados con la sangre de Cristo y uno no puede predicar completamente lo que enseña el Nuevo Testamento con respecto a la sangre de Jesucristo sin predicar a su iglesia. Uno no puede predicar la salvación en Cristo sin predicar la salvación en la iglesia. El apóstol Pablo dijo que la salvación está en Cristo y que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la plenitud de Cristo. Por tanto, toda bendición en Cristo es disfrutada en la iglesia. Pablo le dijo a los efesios que Cristo es el Salvador del cuerpo y Lucas dijo que los salvos son añadidos a la iglesia. Y en vista de que la salvación está en Cristo, y en vista de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es el Salvador del cuerpo y los salvos que han sido añadidos a la iglesia son los que serán salvos. Entonces, debemos decir que la salvación está en la iglesia. Uno no puede predicar la salvación en Cristo sin predicar la salvación en la iglesia. En Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo nos enseña que no podemos darle gloria a Dios en Cristo si no estamos en la iglesia. Uno no puede predicar la gloria de Dios en Cristo sin predicar la iglesia. Dice en el verso 21 de Efesios 3, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando uno es bautizado en Cristo. Entra al cuerpo de Cristo y es la voluntad de Dios que Él, o sea Dios, sea glorificado en la iglesia y en Cristo. La importancia de la iglesia, amigos y hermanos, es vista cuando consideramos que Cristo la compró, se dio a sí mismo por ella. Cristo la amó. Cristo es el Salvador de ella. Cristo la santificó y purificó. Cristo es la cabeza de ella. Ella es la plenitud de Cristo. Cristo y la iglesia son uno y Cristo la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa. Creo que usted puede ver de esta corta examinación de las Escrituras que uno no puede completamente predicar a Cristo sin predicar el plan de salvación y sin predicar a la iglesia. Estar avergonzado de la iglesia es estar avergonzado de Cristo, porque la iglesia es su cuerpo. No nos permitamos nunca pensar que podemos predicar a Cristo y no predicar a su iglesia. Como Pablo lo dice en 1 de Timoteo 3:15, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. No nos permitamos, una vez más, nunca ser culpables de tratar de separar a Cristo y a su iglesia. Esto es una imposibilidad si andamos en la verdad. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. En Eclesiastés capítulo 8, verso 1, dice Salomón:
¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Para entender entonces sabiduría y doctrina, una pildorita de sabiduría. Los seres bondadosos viven en pacífica y amorosa unión con el Creador, con los demás hombres y también, por supuesto, con la naturaleza. Santos como el místico carmelita Juan de la Cruz desbordaba en alegría excitante en una comunión con la creación de Dios, el amado. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh grado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado, mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Son versos de encumbrada poesía mística de un alma enamorada que canta al amor y la sabiduría de Dios y en sus obras. El universo, desde las galaxias hasta los átomos, nos llama a extasiarnos, a sobrepasar y al asombro sin fin. El amor y la fe nos hacen emocionar porque descubrimos a Dios en las maravillas de la creación. Mi amigo, mi amiga, ¿se emociona usted? ¿Se alegra usted? ¿Se extasía usted pensando en lo inmenso de Dios, en lo pequeñitito de usted y en ese amor manifestado de Él, haciéndose hombre para salvarnos? Le invito a que piense en ello, tenga un corazón agradecido y nos extasiemos en esta verdad. ¿Estás preparado para presentar defensa de la verdad y esperanza que hay en ti? Dios nos aconseja a estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro capítulo 3 verso 15. ¿Tienes preguntas? ¿Tienes inquietudes? ¿No entiendes lo que lees en la Biblia? Llámanos o escríbenos y con mucho gusto le daremos una respuesta bíblica a sus interrogantes. A continuación, el hermano Jaime responde. Hermano Jaime, hágame un grande favor porque es que las preguntas sí se me hacen. Es que usted no me está dando tiempo para ellas. Mire, usted ahorita habló de que la iglesia es el reino, pero me asalta una inquietud. Entonces, si es el reino, ¿por qué nosotros rezamos? Está hablando de las personas que han pertenecido a la iglesia romana. Venga a nosotros tu reino. Bueno, y no solo ellos, también entre los del mundo evangélico siguen orando, venga tu reino. Y entonces, como que la iglesia es el reino, ¿por qué no me aclara eso? Es tan amable, hermano? Con mucho gusto, hermano Hugo. En Mateo 16, el Señor le ha hecho la pregunta a los discípulos, ¿de quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos les dicen, Señor, a unos dicen por ahí que tú eres Elías, otros que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Él les dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Sí. ¿Usted sabe quién fue el que metió la cuchara? Pedro. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y el Señor le contesta, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice en el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia. Aquí el Señor está hablando y prometiendo edificar su iglesia. ¿La iglesia de quién? De Cristo. De Cristo. No la iglesia de fulano o de sutano, la iglesia de Él, no más. Y solamente podemos leer en las páginas del Nuevo Testamento de la iglesia de quién? De Cristo. De Cristo. Léanse desde Hechos hasta Apocalipsis, queridos amigos, y solamente van a encontrar que la Biblia habla es de la iglesia de Cristo. No habla de ninguno de los grupos religiosos que ustedes conocen hoy en día. No existe. Pero el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice en el verso siguiente, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En el verso anterior habla de la iglesia y en el verso que sigue habla del reino. El término reino y el término iglesia, el Señor Jesús en este pasaje lo usó intercambiablemente. Cuando hablamos del reino, estamos hablando de la iglesia del Señor. Cuando hablamos de la iglesia del Señor, estamos hablando del reino. No es que la iglesia sea una cosa, sino que el reino sea otra. Mire, hay un concepto equivocado entre el mundo religioso, y es que dicen, póngale cuidado, que cuando el Señor Jesús vino la primera vez, hace 2000 años, vino con el firme propósito de establecer el reino, pero que no lo pudo establecer. No, le quedó grande. No que le haya quedado grande, sino que como lo mataron, Ya no le los dio tiempo. judíos no le permitieron entonces establecer el reino. Que el reino entonces lo va a venir a establecer aquí en la tierra cuando venga Por segunda. la segunda vez, y que va a ser un reino de 1000 años. Y que como sustituto, mientras tanto, entonces dejó en reemplazo la iglesia. Eso es un error. Eso no dice la Biblia. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el reino ya vino, que el reino ya fue establecido, que el reino desde el día de Pentecostés ha estado sobre la faz de la tierra. No que cuando Cristo venga va a establecer el reino. Es más, la Biblia enseña que cuando Él venga por segunda vez, no viene a establecer el reino, sino que viene es a entregárselo al Padre. En 1 Corintios, en el capítulo 15, dice, empezando en el versículo 24, póngale cuidado, 1 Corintios 15, 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Dice aquí que cuando llegue el fin, ¿qué va a hacer con el reino? A suprimir Lo va a entregar al reino. al Padre. No es que lo viene a establecer. El mismo Señor Jesús fue el que dijo que el reino iba a venir en esa época, en el primer siglo. Leamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, en el versículo 1, cuando dice de esta manera clara y sencilla. Marcos 9:1, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Lo estaban escuchando. Y les dijo a aquellos que le estaban escuchando, algunos de ustedes no se van a ¿qué? A morir. No se van a morir. ¿Se morirán después de qué? De Venga que el hayan visto el reino de Dios venido con poder. Dice, y vuelvo y leo las palabras tal cual como están ahí. Hay algunos de los que están aquí, les dice el Señor, hace 2000 años, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Si el reino no vino en esa época, entonces debemos esperar que hoy en día, de aquellos que estaban ahí presentes escuchando al Señor, todavía hoy, en el 2003, ¿estén qué? Vivos. Vivos. Porque Él dijo que no se iban a morir hasta que vieran el reino de Dios venido con poder. Por eso, es un error usar el Padre Nuestro hoy en día en la parte que dice tu reino. Porque en el momento en que el Señor le enseñó a los discípulos a orar, el reino aún no había venido. Pero después de que el reino vino, ya no hay que orarle, vénganos tu reino, sino gracias, porque el reino ya vino. Y usted dijo que el reino vino en Pentecostés. En el día de ¿Usted dijo Pentecostés. Sí, señor, eso fue lo que dije. Ya. Se nos acabó el tiempo. Mañana continuamos Dios le bendiga, hermano. con la ayuda de Dios. Amigos, los invitamos. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares en el día de hoy.
Y una vez más, preparémonos para otros 30 minutos, si Dios nos da la vida y salud. Les habló Hugo Hernán López. y Jaime Restrepo, evangelistas de la Iglesia de Cristo. Dios les bendiga.